Buen día. En este video vamos a ver algunas consideraciones principales para trabajar proyectos en QGIS. Estas recomendaciones nos van a servir para poder realizar algunas prácticas. Bien, primero debemos de configurar el proyecto de nuestra práctica. Y luego tenemos que guardar el proyecto en una carpeta para que automáticamente cuando se vayan generando las capas o vayamos insertando las capas o vayamos descargando los mapas bases, automáticamente se vayan redireccionando a esa carpeta en donde se guardó el proyecto. Primero les comentaba que tenemos que ir al menú proyecto, ¿sí? Y de ahí tenemos que ir a la opción de propiedades, ¿de acuerdo? Aquí, si se dan cuenta, nos está llevando a un sistema de referencias, ¿sí? Si se pone aquí en el menú, dice CSRC. Bueno, tenemos varias opciones que es general, metadatos, CRC, estilos, fuentes, relaciones, etcétera. Primero vamos a trabajar con general, ¿sí? Aquí por ejemplo nos va a decir en dónde se va a guardar el proyecto, en dónde se va a iniciar, el título del proyecto, ¿de acuerdo? Aquí en metadatos pues nos dice por ejemplo el nombre del autor, la fecha y por ejemplo los idiomas. Bien, aquí tenemos diferentes categorías para que vayamos identificando nuestro proyecto, ¿sale? Bien, el sistema de coordenadas por default para estas prácticas vamos a ir trabajando la WGS 84 4326, es el universal, el datum universal. Son todas las prácticas donde vamos a hacer ejercicios para descargar información de España, de Chile, de México, etcétera, ¿no? Es para que no se nos descuadre. De todas formas, en las prácticas vamos a ver cómo corregir esas situaciones del sistema de coordenadas cuando no empaten o no encajen con los mapas bases. Bien, entonces seleccionamos, digamos, el sistema de coordenadas, le vamos a aplicar, ¿sí? Y aquí le vamos poniendo, vamos a empezar primero para ponerle lo que es el título del proyecto, ¿sí? Aquí en la carpeta, el título del proyecto lo vamos a poner en prueba. Y vamos a generar en documentos o en Zen o en cualquier lugar. Yo en este caso lo voy a poner aquí en mi USB. Práctica SIG, y aquí le pongo por una carpeta que se va a llamar prueba. Vamos a poner acá prueba 1, intro capas. Bien, selecciono la carpeta y ahí está. Se supone que ahí se va a borrar todos nuestros, o se va a redireccionar todos nuestros archivos. Hasta aquí es la parte principal. Le damos a aceptar. Y la otra parte que estaba comentando, ¿sí? Es que debemos guardar el proyecto, ¿sí? Vamos a ir a proyecto, le damos guardar y vamos a buscar en este caso una carpeta donde vamos a depositar toda la información. En este caso va a ser prueba 1 intro y le doy guardar y listo, ¿de acuerdo? Entonces, algo que tenemos que saber con esto es que debemos nosotros ir a capas, ¿sí? Y en una de las tareas que tenían que hacer era investigar los diferentes tipos de capas, ¿sí? Por ejemplo, ya aquí vemos la capa GeoPatch y la Shape. Vamos a trabajar primero con la Shape, ¿sí? Vamos a ver en qué consiste. Otra observación, dependiendo de la resolución de la computadora, las ventanas hay que hacerlo un poquito más chicas para que podamos visualizar los botones de abajo, ¿sí? Esa es la ventana de Shape. Y acá una capa de GeoPatch, es un poquito más compacta, ¿ya vieron? Tiene todos los elementos. Bien, entonces vamos a probar con la Shape.
Ya se cuenta que es parecida, solo que aquí, por ejemplo, tiene más puntos. La shape, la tipo de geometría maneja la shape, punto, multipunto, línea, polígono, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, dése cuenta una cosa importante. Para que nosotros vayamos configurando nuestro proyecto, ¿sí? En la parte inicial vieron que ya Portfolio toma el sistema de coordenadas, ¿de acuerdo? Si nosotros no lo configuramos, se quedaría en blanco y ya nosotros tenemos que seleccionarlo. No pasa nada, simplemente hay que conocer. Entonces, esa es la ventana para crear una capa Shape. Y en el caso de la capa GeoPage, en la trigonometría aparecen más opciones. ¿Vieron? Esa es la pequeña diferencia. Pero básicamente ya es todo. Entonces, en ambas opciones, tanto en la Shape como en la GeoPage, te pide que lo guardes eh, en una ruta, ¿sí? Por ejemplo, la ruta en la que lo vamos a guardar tiene que ser en esa de prueba intro. Ahí le ponemos un ejemplo de nombre. No sé, Chable Geo puntos, ejemplo. Porque vean cómo está la extensión. GPKG. Vamos a guardar. Y agarramos la trigonometría puntos. ¿Sí? El sistema de coordenadas lo dejamos por default. Vamos a incluir la dimensión z y valores m. ¿Sí? Y bueno, entonces ahora una cosa importante: cada vez que nosotros insertamos un GeoPage o un Shape, necesitamos meterle datos. Esto es la tabla de atributos, ¿de acuerdo? Hoy vamos a ver otra pequeña diferencia. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, vamos a meter, digamos, que vamos a poner puntos de puestos de comida, ¿sí? Entonces ahí le pongo, por ejemplo, no sé, clave o identificador. Va a ser de tipo texto. Longitud vamos a ponerle 30 caracteres y le doy añadir a la lista. Y luego, por ejemplo, descripción y igual tipo texto, 30. En dado caso que no queramos, que nos hayamos confundido, por ejemplo, o simplemente no sea el tipo de dato, pues le damos eliminar campo, ¿sí? Podemos nosotros estar eliminando los campos que deseemos. Vamos a decirle ponerlo clave, no sé, que sea 1, 2, 3, y voy a decirle que sea tipo número entero. Y vamos a añadir y ya está, integer. Le pongo descripción, ¿sí? Solo que descripción es texto, le voy a poner datos de texto y que sea 30 caracteres, añadir. Y así sucesivamente. Le pongo coordenadas x, y aquí puede ser texto, igual vamos a ponerle hasta 20. Vamos a añadir y luego ponerlo coordenadas y, ejemplo, igual texto 20. Bueno, así es como vamos insertando o creando una capa GeoPage. En este caso aquí vemos, primero, para repasar, le dijimos la ruta, el nombre de la capa, el tipo de geometría, el sistema de coordenadas a elegir. Si no está acá la que deseamos, podemos seleccionar el mundito para hacer buscar el sistema de coordenadas. Luego creamos nuestra tabla de atributos para almacenar la información de nuestra capa y ya nomás damos a aceptar. Y aquí ya se insertó, ¿de acuerdo? Hasta aquí. Esa es una capa de tipo GeoPage. Si revisamos el contenido, por ejemplo, en este caso, en mi USB, veo que aquí tengo prueba intro. Aquí vemos una cosa importante. Aquí es el proyecto en sí de QGIS. De hecho, aquí dice Project QGIS, es el archivo general. Y todos estos archivitos que ven acá es solo la capa GeoPage que instalamos, que es esta. ¿Vieron? Pero una cosa importante, cuando yo cierro QGIS, lo voy a guardar, se compacta. ¿Vieron? Ahora voy a abrir el proyecto de QGIS otra vez y voy a insertar una capa CHP. De hecho, vean aquí la diferencia: archivo GPKG. ¿Ya vieron? Entonces, cuando abrimos el archivo, ¿sí?
automáticamente también se descomprime o se abre el archivo de GeoPage. Ahora, para insertar una capa CHP, ya sea tipo línea, polígono o punto, vamos a ir a capa. Hay varias maneras, en capa, crear capa, y vamos a crear un archivo shape, que es un archivo vectorial. De la misma manera, aquí vemos que es nombre, le dice primero el nombre, le decimos que se va a guardar acá, por ejemplo, en prueba 1 intro, la misma ruta del proyecto, y aquí le pongo, por ejemplo, en prueba, vamos a ponerle chablet.chp para que veamos la diferencia y vean la extensión de aquí abajo de src.chp. Le damos guardar. Y lo mismo nos dice que va a ser de puntos, multipunto, línea, etcétera. Bueno, es un CHP, vamos a hablar de punto. Sistema de coordenadas igual, la misma, la EPSG 4326. Y le vamos a crear, en ese caso, los identificadores, la tabla de atributos. Dense cuenta que aquí por default el CHP nos pone un ID, que es como una clave, un identificador. En este caso integer 10, podemos dejarlo así, lo podemos eliminar si queremos. Y vamos a poner lo mismo, clave por ejemplo, que sea de número, solo que entre el CHP y el y el GeoPage, dense cuenta que el CHP te da la opción de poner longitud. Bueno, en ese caso el inter lo vamos a dejar así, lo vamos a dar añadir a lista de campos y ya le pongo por ejemplo descripción, que es para poner tacos de pastor, tacos de suadero, lo que sea. ¿Sí? Muy bien. Entonces, y dése cuenta una cosa importante, el CHP no permite más longitud, que eso es para corroborar la investigación que ustedes hicieron. Vamos a dejarle en descripción, vamos a decirle que sea tipo texto, ¿sí? Y de tamaño 30. Y le vamos a añadir. Y lo mismo, y vamos a agregar las coordenadas X de tipo texto, vamos a decir que sean de 20, añadir, y luego sea coordenadas Y igual añadir. Entonces, repasando rápidamente con el CHP, nos pide la ruta donde se va a guardar, dando clic en este botón de examinar o explorar. El sistema de codificación, solo comentarles, no hay que modificarle de preferencia para que no tengamos problemas con importar datos o exportar datos. ¿Sí? El tipo de geometría, ¿sí? Que el CHP tiene poquitas opciones. Y bueno, el sistema de coordenadas y la creación de nuestra tabla de atributos para nuestra capa. Todas las capas que se vayan creando les pide tabla de atributos, ¿de acuerdo? Para que se vayan almacenando la información. Le damos a aceptar. Y ya tenemos 2 puntos. Dense cuenta que acá tenemos chablet.chp y chablet.geo de GeoPage puntos. ¿Vieron? Entonces, acá si vemos en el explorador ya tenemos varios archivos, pero vean la descripción tipo, aparece GP, que son 3 en ese caso, y el CHP en ese caso, si observamos, se generan varios. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos la tabla de atributos en esa capa. Tenemos el CH o el XML que permite interacción con otros servicios. El proyecto en sí que permite comprimir esto. Bueno, ¿qué va a pasar si yo agarro y cierro el proyecto? Voy a guardarlo. Cierro el proyecto de QGIS. De hecho, cierro toda la aplicación. Y dése cuenta que el GeoPage tenía 3 y ya se compactó. Pero los archivos CHP no. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos que mover todos esos archivos para poder trabajar. Por eso es importante en las consideraciones hacer las configuraciones primero y luego decirle que se guarde en una carpeta para que no nos vayamos perdiendo. Entonces ya vieron otra diferencia entre una capa GeoPage y una capa CHP. ¿Sí? Entonces este es el intro de la inserción de capas. Hay otros tipos de capas, lo vamos a ver en otro video, pero eso es elemental que lo conozcan. Por el momento sería todo. Estamos en contacto. Hasta luego.